Long story short, they came in, had us escorted off the property, was gonna take over the business. In 3 days, we had the ability to go back in. We borrowed a bunch of money from Charity's dad to pay a lawyer, go in and basically force them out of the business, turn it into a simple loan, but they did basically try to steal my company and turn it into a Mopar restoration shop. Dave Kindig se convirtió en un nombre conocido en los hogares gracias a sus increíbles habilidades en restauración de autos y trabajo detallado a medida en Kindig Design. A lo largo de los años, ha cautivado a los entusiastas de los autos con su enfoque único para construir vehículos, y los fanáticos han seguido su viaje con entusiasmo a medida que su éxito continuaba creciendo. Pero después de su ascenso a la fama, las cosas tomaron un giro inesperado. Desde demandas hasta la cancelación de su programa, el camino de Dave dio un giro dramático. Únete a nosotros mientras descubrimos qué fue lo que realmente le ocurrió a Dave Kindig. So the door panel design changed quite a bit. We just boarded it and started shaping it out, and both Jess and I at the same time was like, yeah, that's the ticket. Yep, no, it is. Yeah. When you stand outside the car and you look in, the interior stands out. So Justin did a one-piece leather headliner in there, which was kind of a challenge for him because that roll cage was pushed up so high into those corners that it made it a little difficult for him. Mientras que muchas personalidades de la televisión a menudo se encuentran en el centro de controversias, Dave Kindig prefiere mantenerse en un perfil bajo. Él se mantiene enfocado en su negocio, por lo que fue bastante sorprendente cuando se vio involucrado en una demanda hace un par de años. La historia detrás de esto es que más de 30 quiroprácticos y profesionales de la salud de todo Estados Unidos contrataron a la empresa de Dave para restaurar y personalizar un Dodge Charger 1974. Ambas partes se reunieron y acordaron un proyecto de $670,000. También es importante señalar que, durante el transcurso del proyecto, los quiroprácticos ya habían pagado más de $230,000 en depósitos y costos iniciales de la construcción, esperando una restauración de alta calidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a sentirse cada vez más frustrados, alegando que poco o nada de progreso se había hecho. Cuando presentaron la demanda, los demandantes informaron que lo único que habían recibido de Kindig era la carcasa del auto y ningún trabajo en el tren motriz, interior o componentes funcionales. A pesar de sus repetidas solicitudes de actualizaciones sobre el estado del auto, sus consultas fueron respondidas con respuestas evasivas o sin respuesta alguna. La frustración de los clientes alcanzó un punto crítico en 2022, lo que los llevó a presentar una demanda contra Kindig Design por fraude e incumplimiento de contrato. La demanda acusaba a Kindig Design de aceptar pagos sin completar el trabajo prometido, con los demandantes alegando que habían sido engañados acerca del cronograma y el progreso. En respuesta, Kindig Design se defendió citando los retrasos generalizados causados por la pandemia de 2019 y los problemas de envío. La empresa también señaló su reputación y proyectos previos exitosos como prueba de que los retrasos no fueron intencionales. Al igual que en la mayoría de los conflictos legales, el caso siguió una cronología detallada. Comenzó en 2019, cuando Kindig aceptó la comisión para restaurar el Dodge Charger 1974. A principios de 2020, los quiroprácticos pagaron el depósito para iniciar el proyecto. Sin embargo, para 2021, cuando la restauración aún estaba lejos de completarse, comenzaron a expresar su insatisfacción. A mediados de 2021, los quiroprácticos sintieron que no tenían otra opción que emprender acciones legales. Antes de esto, los quiroprácticos habían intentado resolver el asunto de forma privada a través de un proceso alternativo de resolución de disputas. Se realizaron sesiones de mediación con la esperanza de resolver el conflicto sin llegar a los tribunales. Sin embargo, estas sesiones fracasaron debido a la falta de ofertas de reembolso y expectativas divergentes. Los demandantes acusaron a Kindig de ignorar sus solicitudes y seguir aceptando pagos mientras no cumplía con sus compromisos. Durante los procedimientos judiciales, el equipo legal de los quiroprácticos presentó pruebas, incluidas fotografías y facturas, que mostraban que no se había hecho trabajo importante desde que el auto fue desarmado. Afirmaron que el progreso limitado hecho en el auto después de la primera desmantelación era una clara señal del fracaso de la empresa para cumplir con el contrato. Esto llevó a la acusación de que Kindig había sido engañoso y negligente, retrasando intencionalmente el proyecto. Frente a estas acusaciones, Kindig Design respondió afirmando que, a pesar de los retrasos, el trabajo no había sido abandonado, y que los desafíos externos habían sido la razón principal del lento progreso. A pesar de estos argumentos, la batalla legal continuó,
y los quiroprácticos estaban decididos a buscar justicia por lo que consideraban un proyecto incompleto e injusto. A medida que el caso ganaba más atención, otros exclientes de Kindig Design se presentaron con sus propias quejas. Algunos exclientes alegaron que habían experimentado problemas similares, incluidos avances lentos, mala comunicación, restauraciones incompletas y dificultades para obtener reembolsos. Una queja notable vino de un cliente que esperó más de 3 años por la restauración de un Camaro, pero el proyecto se estancó y nunca avanzó más allá de la etapa de la carrocería. Estas quejas generaron preocupaciones sobre si Kindig Design estaba aceptando más proyectos de los que podía manejar, especialmente durante el auge de su fama televisiva. Los fanáticos especularon que el rápido crecimiento de la empresa podría haber superado su capacidad para mantener la calidad y gestionar sus operaciones de manera eficiente. Aunque no se presentaron nuevas demandas en ese momento, estas quejas adicionales generaron dudas sobre los procesos internos de la empresa. A partir de 2025, el caso legal sigue en curso. Ambas partes están en la fase de descubrimiento, intercambiando documentos y tomando declaraciones. Se espera que el caso vaya a juicio a principios de 2026, a menos que se alcance un acuerdo antes. Los fanáticos y clientes están siguiendo de cerca el caso, ansiosos por ver el resultado y cómo podría afectar el futuro de Kindig en el negocio de la restauración de automóviles. Sin embargo, esa no fue la primera vez que Dave se vio involucrado en una demanda. En 2014, estuvo nuevamente en los tribunales, pero esta vez como el demandante. El caso, presentado en el Tribunal de Distrito de Utah, acusaba a la empresa Creative Controls Inc., con sede en Michigan, de violar los derechos de autor y patentes de Kindig Design. Kindig Design afirmaba que el demandado había reproducido y utilizado ilegalmente sus obras protegidas por derechos de autor e invenciones patentadas sin su permiso. Verás, en el diseño de autos personalizados, la originalidad es todo. Los constructores pasan años creando nuevos sistemas o perfeccionando su propio estilo único. Para proteger estas innovaciones, cada país ofrece patentes para inventos como elevadores hidráulicos o configuraciones de suspensión personalizadas, y derechos de autor para expresiones creativas como logotipos, formas de carrocería y diseños de pintura. Estas leyes garantizan que los constructores reciban el crédito y el pago que merecen por su trabajo. Sin ellas, los competidores podrían robar fácilmente las ideas de otros y beneficiarse de ellas. Por lo tanto, el caso fue crucial para Kindig, ya que la demanda tenía como objetivo proteger su propiedad intelectual y buscar daños por la presunta infracción. Sin embargo, Creative Controls no tomó las reclamaciones a la ligera. La empresa solicitó la desestimación del caso, citando varios argumentos legales clave. Entre ellos, afirmaron que no existía jurisdicción personal sobre ellos en Utah, argumentando que no tenían una presencia sustancial en el estado. Además, argumentaron que las reclamaciones legales de Kindig carecían de fundamentos suficientes. Según una de las reglas del procedimiento civil, un caso puede ser desestimado si las reclamaciones no presentan evidencia fáctica suficiente para proceder. A medida que el caso avanzaba, ambas partes presentaron sus argumentos. Creative Controls argumentó que no tenían relaciones comerciales directas con Utah, no habían realizado ningún negocio regular, ni tenían empleados en el estado. También argumentaron que el tribunal carecía de jurisdicción y solicitaron que el caso se trasladara a Michigan. Sin embargo, Kindig estaba decidido a mantener el caso en Utah. Señalaron varias razones por las cuales el tribunal debía tener jurisdicción sobre Creative Controls. Primero, afirmaron que Creative Controls operaba un sitio web que facilitaba pedidos de clientes, incluidos algunos de Utah. En segundo lugar, Kindig alegó que el demandado había enviado un freno de estacionamiento personalizado a Utah años antes, una donación que había sido públicamente reconocida. El tercer punto fue una única venta realizada a través del sitio web a un cliente de Utah, pero ambas partes coincidieron en que esta única venta no debía ser la base para establecer la jurisdicción en Utah. Mientras esto ocurría, surgió un nuevo desarrollo en el caso. Según el expediente del caso, Creative Controls habría utilizado fotografías del sitio web de Kindig basado en Utah, lo que reforzó el argumento para establecer la jurisdicción. Avancemos hasta enero de 2016, cuando el Tribunal del Distrito de Utah emitió su fallo sobre el asunto. El tribunal reconoció que, aunque existía suficiente evidencia para afirmar la jurisdicción sobre Creative Controls en ciertos casos no relacionados con patentes, no había suficiente para las reclamaciones de patentes. El tribunal falló que,
Aunque el sitio web de Creative Controls facilitaba pedidos, no había evidencia concluyente que demostrara que el sitio había dirigido sus servicios específicamente a clientes de Utah. La donación del freno de estacionamiento personalizado, que ocurrió años antes, fue considerada demasiado lejana para formar una base sólida para la jurisdicción. De manera similar, la venta ocasional a un cliente de Utah fue determinada insuficiente para probar la autoridad del tribunal sobre el caso. Sin embargo, este fallo no resolvió la demanda. Ambas partes continuaron luchando por cuestiones técnicas legales, incluida una moción de Kindigit para obligar a una nueva investigación, que finalmente fue rechazada por el tribunal en abril de 2017. El tribunal determinó que la moción fue presentada demasiado tarde, un mes después de que se cerrara el periodo de descubrimiento. Incluso si la moción hubiera sido oportuna, el juez dictaminó que la información que Kindigit buscaba no era proporcional a las necesidades del caso. En junio de 2017, el caso fue derivado a un juez magistrado para facilitar las discusiones de conciliación. Después de algún tiempo, ambas partes participaron en una conferencia de conciliación, pero desafortunadamente no pudieron llegar a un acuerdo. Sin embargo, en julio de 2017, el caso se cerró oficialmente cuando ambas partes presentaron una estipulación de desestimación con perjuicio. Esto significa que ambas partes acordaron desestimar sus reclamaciones y contrademandas, renunciando a su derecho de emprender más acciones legales sobre los mismos fundamentos en el futuro. Aunque los detalles del acuerdo no fueron divulgados al público, estaba claro que ambas partes habían llegado a una resolución y dejaron atrás la batalla legal. Lejos de las demandas de Dave, el mundo ha quedado cautivado por la transformación de autos clásicos, que cobra vida gracias a su taller y programa de televisión. El programa, que se estrenó en 2014, mostró la artesanía y los procesos creativos detrás de la personalización de vehículos, convirtiéndolo en un éxito tanto entre los entusiastas del automovilismo como entre los espectadores casuales. En el programa, Dave rápidamente se hizo conocido por sus ideas innovadoras y su pasión por todo lo relacionado con el automóvil. El programa ofreció algo más que un vistazo al proceso de construcción de autos personalizados. Dio a los espectadores una visión de las operaciones de uno de los talleres personalizados más exitosos del mundo. Los vehículos trabajados eran a menudo modelos vintage, desde Chevrolets de los años 50 hasta autos de alto rendimiento. Lo que destacó, sin embargo, fue la dedicación y la atención al detalle que Dave y su equipo ponían en cada proyecto. Mientras el éxito del programa continuaba creciendo, entre bastidores, la vida de Dave también estaba evolucionando. Los desafíos de dirigir un taller de personalización de primer nivel eran significativos. Dave y su equipo enfrentaban no solo la presión de mantener los altos estándares del taller, sino también las realidades de trabajar en una industria competitiva. Pero a pesar de estos desafíos, Kindigit Design continuó siendo un líder en la industria de los autos personalizados. El trabajo de Dave Kindig siempre ha sido mucho más que crear autos hermosos. Se trata de preservar el legado automotriz para las futuras generaciones. Como propietario de Kindigit Design, sus creaciones han sido presentadas en eventos de prestigio alrededor del mundo, obteniendo numerosos premios, incluido el codiciado Ridley Award. A pesar del éxito del equipo, la serie fue cancelada inesperadamente a inicios de 2025, dejando decepcionados a los fanáticos. Dave confirmó la noticia en Instagram, agradeciendo a sus seguidores y asegurando que su pasión por la innovación sigue siendo fuerte. Los reportes señalan el creciente número de programas automotrices competidores y el aumento de los costos de producción como factores clave detrás de la cancelación. Mientras los fans lamentaron el final del programa, muchos siguen entusiasmados con los futuros proyectos de Kindig. Su dedicación a la artesanía, el diseño y la atención al detalle continúa estableciendo nuevos estándares en la industria de autos personalizados. El viaje de Dave comenzó en su infancia, cuando su amor por el dibujo evolucionó en una pasión por el diseño automotriz. Para adquirir experiencia práctica, tomó su primer trabajo en Eve Performance Coatings, donde aprendió los fundamentos de la restauración antes de fundar Kindigit Design en 1991 con sus ahorros. Comenzando en un taller de 4.500 pies cuadrados, construyó su reputación sobre la calidad y la precisión, expandiéndose eventualmente a una instalación de 27.000 pies cuadrados y formando un equipo talentoso. Su creciente reconocimiento llevó a una colaboración con Velocity TV, ahora Motor Trend Network, lanzando una exitosa serie que mostraba su arte e innovación. Dave se aseguró de que el programa se mantuviera auténtico,
enfatizando que cada auto construido era para clientes reales, no solo para la televisión. Hoy, incluso después del fin del programa, Kindig Design sigue prosperando. Dave continúa activo en la comunidad automotriz, participando en eventos importantes como el MasterTech Expo y continuando con su labor de inspiración a través de su talento y filantropía. Fuera del taller, disfruta del golf y de participar en su comunidad junto a su esposa, Charity. Para Dave Kindig, el éxito no se trata solo de construir autos, se trata de crear conexiones, inspirar a otros y dejar una huella duradera en el mundo automotriz.